Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Cómo están? Amén, amén. Bueno, estamos ¿en qué mes estamos, hermanos? En junio. Quiero que estemos todos ubicados en qué mes estamos. El domingo pasado iniciamos un tema, una sección titulado Familias Fuertes. En esta ocasión también vamos a estar hablando sobre la familia, la importancia de ser familia y cómo nosotros podemos ser una familia fuerte. Hubo un tiempo, y yo creo que ustedes también hayan escuchado una serie de consejos, una serie de estudios que se impartían en ese tiempo por CD. Y hablaba del papá, del hijo, de la mamá y muchas historias de papá e hijo. Pues quiero recordarles esta misma historia de un padre, al igual que muchos de ustedes, padre y madre, que se levantaba muy temprano. ¿Cuántos de aquí se levantan muy temprano de la mañana? Ustedes dicen, no, a 5 de la mañana no, a las 4 de la mañana se levantan algunos, ¿verdad? Pues este padre se levantaba muy temprano para ir a trabajar, cosa que sus hijos ni siquiera se levantaban y él ya salía a trabajar. Y regresaba cuando ya sus niños estaban dormidos. Era un padre excelente, decían muchos. Trabajaba día y noche por dar lo mejor a sus hijos. ¿Está bien ese padre? ¿Dar lo mejor a sus hijos? Dice, un día este niño, al ver que su padre se esforzaba todos los días, se levanta muy temprano y lo alcanza a su padre y le dice, papá, ¿cuánto ganas en el día? Según la historia, el padre dice, en el día yo gano $10. Y el niño sale corriendo a su habitación, agarra su cajita de ahorros, lo rompe y a duras penas había alcanzado a ahorrar los $10, va y le entrega al papá y le dice, te compro este día. Quiero que tú me dediques este día para mí. ¿Han escuchado esta historia? Yo la escuché en CD, como le digo, y no la entendía inicialmente. Pero ¿cuánta necesidad hay de un hijo querer pasar tiempo con su padre? La mayoría de los padres tienen la idea de que dar lo mejor a los hijos es dar cosas materiales. Y yo creo, y me atrevo a pensar por ustedes, que también ustedes han querido dar lo mejor a sus hijos. Pero la pregunta es, ¿qué es lo mejor para sus hijos? Y seguramente se ha encontrado con un dilema. Y si no lo ha encontrado, quiero que hoy lo piense. ¿Soy un buen padre? ¿Soy una mala madre? ¿Qué me hace ser buen padre? ¿Y qué me hace ser mal padre? Son dos preguntas. Y muchos de ustedes aquí han intentado responder esa pregunta con acciones, ¿verdad? Ser buen padre, por ejemplo, tal vez en mi idea, siento que es levantarme muy temprano, trabajar domingo 7, estoy cumpliendo el ser un buen padre o una buena madre. Hablemos de los dos, hablemos de la familia. Probablemente para algunos ser buen padre es darle todo a sus hijos y decimos, soy un excelente padre. Pero ¿cuál es la medida o la barra para decir, identificar si estoy haciendo lo correcto como padres o estoy haciendo lo incorrecto? Muchos de los padres tienen buenas intenciones, dice aquí, muchos padres tienen buenas intenciones, pero no propósitos. No basta con estar presentes, debemos criar con propósito conforme a la voluntad de Dios. Y este es el tema de esta mañana. Padres con propósito.
¿Qué quiere decir eso? Padres con propósito. Usted puede dar lo mejor, pero ¿qué es lo mejor en medio de ese propósito? Y hay una enseñanza bien clara que nosotros vamos a ver en la mañana. Ser padres, usted lo dice, no es fácil. Y usted lo repite una y otra vez, ¿verdad? Ser padres no es fácil. Pero, ¿quién les enseñó a ustedes a ser padres? ¿O aprendieron a ser padres a como pudieron? Yo creo que en la vida uno va aprendiendo a ser padre entre errores y aciertos, ¿verdad, padres? A veces se hacen buenas cosas y a veces se equivoca. Y esa es la escuela de la vida. Ser padre es una escuela. Por ejemplo, yo puedo estar viendo lo teórico, viendo todo lo demás, pero ¿dónde aprendo yo a ser padre? Ya en la vida. ¿Usted se recuerda la famosa frase de sus padres? Ahora ustedes recuerden a sus padres. Cuando tengas hijos, vas a entender. ¿Escucharon eso de sus padres? ¿Y ahora les entienden o no les entienden? Amén. Recuerdo que igual siempre decía a nosotros, cuando ustedes tengan hijos van a tener que enfrentarse tantas cosas. Y ahora que ustedes son padres, dice, cuánta razón tenía mi viejito. Cuánta razón tenía y no le hacía caso. ¿Verdad? Pablo está hablándonos en el libro de Efesios, capítulo 4, el cómo nosotros podemos tener una herramienta, el cómo nosotros podemos tener algo por lo cual medirnos y ser padres con propósitos. Cada uno de nosotros tiene un propósito de por vida. Cada uno de nosotros tenemos un propósito en esta vida. Y ser padres también tiene que tener un propósito fundamental. Quiero que abramos las Biblias y leamos en Efesios capítulo 6, versículo 1 y 4, dice, hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. Esto es lo correcto. A tu padre y a tu madre, este es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con disciplina e instrucción que proviene de este pasaje y que usted ya lo sabe de memoria. Y cuando usted dice de hablar de los padres, de los hijos, usted automáticamente se va a Efesios capítulo 6, que habla de los padres y los hijos. Encontramos con estos pasajes, hijos, obedecer a vuestros padres, porque esto es justo. Lo sabemos todos. Lo sabemos en muchos aspectos. Pero ¿por qué Pablo empezó a escribir, o por qué Pablo escribió esta carta a la iglesia en Éfeso? Y hay que trasladarnos, hay que separarnos, hay que divorciarnos de nuestro contexto y trasladarnos a la época greco-romana. La iglesia de Éfeso estaba combinado entre culturas y entre religiones. La iglesia de Éfeso, y hoy actualmente Turquía, tenía una cosmovisión diferente de la familia. Y les invito a que nosotros vayamos al contexto social de Éfeso, que reinaba o que gobernaba en esa época. Lo primero, la sociedad greco-romana era patriarcal y quiere decir esto. En el contexto de Éfeso,
y probablemente Pablo estaba escribiendo desde la prisión en Roma, tenía la idea de cómo estaban los cristianos, tanto gentiles convertidos como judíos. Habían dos secciones, judíos y gentiles ya convertidos al cristianismo. Pero en medio de eso hay cultura, hay costumbre, hay sociedad, hay política, hay religión. Y Pablo se enfoca en todo esto y le escribe a una sociedad grecorromana que era patriarcal y jerárquica. El padre, en esa temporada, en esa época conocido como el pater family, era el que gobernaba a toda su familia, era la autoridad, era el dueño de todo, de sus esposas, de sus hijos, de sus nueras, de sus nietos, de todo el pater family, era la cabeza. Y no podían hacer nada sin su autorización. Miren esa época, esa cultura. Un padre de familia, el pater family, siendo cabeza de todos la familia. Y en ese contexto está escribiendo Pablo. Y si entendemos esta parte, vamos a ver por qué Pablo escribe más adelante lo que acabamos de leer. Entonces, esa sociedad era patriarcal y jerárquica. También tenemos los hijos eran vistos más como propiedad del padre que como individuos con dignidad propia. Aquel que era reconocido era el padre, no el hijo. Y por eso era la importancia de los apellidos, la importancia de quién era tu padre. A los hijos no se les preguntaba cómo te llamas. A los hijos le preguntaban quién es tu padre. A los hijos no los veían como individuos que tenían dignidad, sino que los veían como propiedad de un padre. Imagínense ustedes ser vistos no como personas dignas, sino como propiedad de alguien. Y que sus padres, en un contexto político, los padres tenían el derecho, la autoridad sobre los hijos, e incluso de venderlos y hasta cierto punto de matarlos. El padre decidía en pleno parto, en pleno nacimiento, si este hijo debía de vivir o debía de morir. Este era el pater family. Miren cómo estamos un poquito alejados de ese contexto. Un padre de familia era el encargado de resguardar todo y era el responsable incluso de que si su hijo crecía o le vendía o hacía cualquier cosa. Tenía suma autoridad y los hijos no tenían dignidad, eran considerados solo como propiedad. ¿Qué tenemos nosotros ahora como propiedad? Un carro, una casa, terreno. Pero considerar a sus hijos como propiedad era algo muy normal en esa época. Que cuanto más hijos tenían, más poderosa era la familia. Y así también se puede ver en el Antiguo Testamento en varias historias. En el contexto, la instrucción de Pablo eleva la dignidad de los hijos y pone límites a la autoridad del padre. Lo que acabamos de leer, hijos, obedezcan a vuestros padres. En el versículo 4 dice, padres, no provoquen la ira en sus hijos, pone límites a los padres. El padre podría hacer lo que él quería y los hijos simplemente tenían que obedecer. Aquí pone Pablo en un nivel equilibrado, devuelve la dignidad a los hijos y pone limitaciones a los padres, a la autoridad de los padres. Y por último, hablando un poco más de contexto, también introduce el concepto de criar con amor, disciplina y enseñanza cristiana, algo muy diferente a esa época.
Pablo dice, pone equidad entre los padres y los hijos. Y eso era muy chocante para la cultura. ¿Cómo un hijo puede estar al igual que un padre? ¿Cómo un hijo puede tener dignidad o tener prioridad al igual que el padre? Era chocante en esa época. Y creo que la autoridad que tenía el padre era tan drástica que menospreciaba a los hijos. Su autoridad era por encima incluso de los derechos de los hijos. Era tan alta la autoridad que no había una relación fuerte, y por eso se ve tantas traiciones entre hijos, se veía tanta traición entre los hijos y padres, a tal fin de querer ser ellos la cabeza del hogar. ¿Cómo se llegaba a ser la cabeza del hogar? Cuando el pater family moría. Ahí simplemente podía ser libre y podía él ocupar el puesto del padre. Incluso si el padre se casaba con otra y tenía otros hijos, era un complot ahí de tantos hijos que solamente tenía que hacer caso a un solo, al padre. Imagínese usted, con tanto esfuerzo, consigue comprar un terreno, que muchos de ustedes probablemente ya lo tienen, ¿verdad? Pero que ese terreno no pertenece a usted, sino que pertenece a su padre. Miren la desigualdad, miren todo eso, lo que pasaba en ese contexto. Pablo escribiéndole allí. Aquí podemos ver dos cosas. Primero, autoridad extrema del padre y poca dignidad en los hijos. Ahora, si nos movemos a nuestro contexto, creo que ha sucedido lo contrario en nuestro alrededor. Y ya no hay autoridad en los padres, sino que ahora hay autoridad en ¿quién? Los hijos quieren mandar a los padres. Miren cómo ha cambiado las cosas. Estamos en épocas diferentes, pero con un mismo principio y propósito. Y vamos a tratar de alinearlo a nuestras vidas. Antiguamente un padre abusivo, un padre autoritario, él podía castigar como él quería. Él podía castigar, incluso matarlo si él quería. Ahora estamos en un contexto en el cual se carece mucho de autoridad de un padre. Y se ha perdido y se ha malinterpretado la autoridad que debe tener un padre. Y entonces el apóstol Pablo nos enseña el cómo debemos de criar con amor, con disciplina y enseñanza cristiana. Un autoritarismo que no tiene que ver con castigar, sino que tiene que ver con propósito en cada uno de estos aspectos. Y queremos ver aquí, y usted se recuerda probablemente cómo usted fue criado con sus padres. Yo recuerdo, y soy muy curioso, yo con mis abuelitas, a mis dos abuelitas siempre le preguntaba y le decía, abuelita, ¿cómo es que tú te enamoraste de mi abuelito? Le preguntaba yo. Y decía, ay hijo, nosotros no sabemos qué es enamorarse. Pues a nosotros, nuestros padres, hacían trato entre ellos, intercambio de trago o de terrenos, y nos hacían casar, decía. Era un contexto similar a los romanos. Los padres negociaban por ellos, por sus hijos, y de repente pues ya solamente llegaba ahí con ciertas cosas de intercambio y ya. Esa era la forma en cómo se casaban, y tenían razón mis abuelitas, que ellos no conocían el qué estar enamorado. Y ahora nosotros sabemos que para casarte al menos tienes que la otra persona te tiene que gustar. Antiguamente nuestros abuelos no tenían esa opción de que si te gusta o no te gusta, no importa. Si es adulto, si es ya mayor, no importaba en ese contexto, en esa época, ¿verdad? Eso era también en el contexto en el que Pablo está escribiendo.
Entonces vemos que el pater familiae tenía esa autoridad y la forma de castigo probablemente sea familiar para ustedes, era severo. No sé si ustedes, a mí no sé si ustedes, cuando usted se portaba mal como hijo, las tapitas del refresco lo ponían de frente, lo hacían arrodillar y ahí lo tenían castigado. El maíz y muchas otras, con látigo, tantas cosas que era forma del castigo que tenían los padres, el pater familiae. Y esto fue trasladándose hasta nuestro contexto, hasta una generación pasada, que tal vez usted recuerde, pero ya estamos en una nueva generación. Ahora, ¿se puede castigar a los niños? No se puede. ¿Se puede pegar como quiera? No se puede. Yo, gracias a Dios, me salvé. Le pregunto a mis hermanas cómo era mi mamá. Dice que agarraba cualquier cosa y los lanzaba. Algunos de ustedes también fueron así, ¿verdad? No quieren reconocer. Y mi mami reconocía y decía, sí, dice que antes de conocer a Cristo yo era así. Cualquier cosa se enojaba, hacían bulla a los hijos y cállense y tiraba cualquier cosa. Eso era la familia pasada. Pero ahora estamos en una generación nuevamente en la que ya no se puede tocar a los hijos, ¿verdad? Incluso los hijos están demandando a los padres por solamente levantar la mano, ¿verdad? Estamos en una generación diferente, contextos diferentes, pero con un mismo principio. Y vamos a ver lo que el apóstol Pablo nos enseña, aprendido de nuestro Señor Jesucristo. Dice lo siguiente: el propósito de un padre cristiano. Usted es padre cristiano, amén. Usted es padre cristiano. Y si no hay padres todavía, somos cristianos. Y hay un principio, un propósito de ser padres. Y tiene que ver con estas tres cosas del versículo 4. No provocar a ira, guiar a disciplina y amonestar. Tres cosas que se hablaba en una generación, en una época, que el padre era autoritario, castigaba como quiera, y trasladamos a una época en la cual los padres ya no pueden tocar a sus hijos. Dos contextos, dos épocas, sigue siendo no provocar a ira. Evitar el abuso, el autoritarismo sin amor y la crítica constante o el favoritismo. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. Y en Colosenses, capítulo 3, versículo 21, padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Esta es la enseñanza. La pregunta es, ¿de qué manera pueden los padres exasperar a sus hijos y destruir un sentimiento de dedicación en sus corazones? ¿De qué manera los padres pueden hacer enojar a sus hijos? ¿De qué manera pueden estar provocando la ira en sus hijos? Y probablemente lo hacemos conscientemente o inconscientemente. Nosotros estamos provocando la ira en nuestros hijos. Y hay ciertas cosas como en un libro conocido La medida de una familia, pone estas 5 cosas cuales los padres pueden exasperar a sus hijos. Primero, cuando los padres abusan de ellos física o psicológicamente. El hijo probablemente sus heridas de un castigo van a ser sanadas, pero él siempre va a recordar la forma en que fue castigado, ¿verdad? Algunos hijos aún tienen cicatrices de un golpe, de aquellos padres que les golpeaban duramente. Y usted recuerda probablemente de sus padres que probablemente en esa época no tenían tanta educación y nos criaban a como ellos podían.
y nos hicieron crecer por cómo ellos fueron educados. Y no podemos culparlos, porque ellos aprendieron a ser padres en la forma como sus padres fueron con ellos. Y probablemente ustedes sufrió castigos físicos. Y no es por eso que los vamos a detestar. Entonces, antiguamente se castigaba físicamente, pero actualmente se castiga psicológicamente. ¿Cómo es un castigo psicológico? Un castigo psicológico es cuando nosotros hablamos a nuestros hijos, le menospreciamos lo que hacen, o le decimos que no puedes, no sirves. Son traumas psicológicas que los hijos lo tienen hasta los más adultos. Si como padres decimos a nuestros hijos que no puedes, que eres un inútil, de adulto el niño va a hacer lo mismo, se va a creer que no puede y que no sabe hacer las cosas. Entonces, lo que decimos afecta la parte psicológica en los niños. Eso es un maltrato, al igual que físico, viene a ser también un maltrato psicológico, en lo cual no apoyamos, no decimos palabras afirmativas a los hijos y por ende provocamos la ira, el resentimiento en nuestros hijos. Cuando los padres lo descuidan por otros compromisos. Hace algún tiempo, bueno, no era de parte de mi madre, pero sí recordaba yo con entusiasmo una promesa que me hicieron uno de mis hermanos. Como yo vivía en el campo y mis hermanas ya habían terminado de estudiar, había una promesa que me hicieron y dijeron: si estudias muy bien y sacas buenas notas, te vamos a llevar a estudiar en la ciudad, me dijeron. Y adivinen qué hice yo. Me esforcé tanto que tenía buenas notas y la promesa de ir a estudiar en la ciudad nunca llegó. Nunca llegó. Cambiaron y no llegaron porque mis hermanas se casaron y se olvidaron de mí. Cambiar los compromisos por una promesa es lo que provoca la ira en los hijos. Y yo llevaba este remordimiento con mi hermana. Nunca le dije nada. Hasta hace un tiempo le dije y le decía: esto pasó, esto y esto, y me desahogué y dije: uy, por fin soy libre, ahora ya no tienes que hacerme estudiar, dije. Pero los niños cargan con esa promesa no cumplidas. Si usted le prometió algo, trate la forma de cumplirlo. Porque si no lo cumple, el hijo probablemente no le va a recordar, pero va a guardar ese compromiso, esa promesa que usted tuvo. Actualmente, los hijos pueden estar esperando ir al parque con los padres, pero de repente tiene otro compromiso y cambia esos planes. Hijos, ¿qué quedan? Dicen: bueno, ya no le vamos a creer porque él siempre promete, y pues la relación empieza a fracturar. Cuando los padres esperan demasiado de ellos. Esto es algo que probablemente se ve a menudo. Provocan la ira en los hijos. Quiero que mi hijo sea sobresaliente en la escuela y lo presiono tanto que el hijo termina desanimándose. ¿Cuánto esperan de sus hijos? Muchas veces esperan más que de ellos mismos. Lo que no pude yo hacer, quiero que mi hijo lo haga. Y al no llegar a esas expectativas, al no llegar a ese límite, podemos estar ocasionando la ira en nuestros hijos. Cuando los padres los obligan a aceptar sus propias metas e ideas, esto es algo muy complejo. Si yo no pude ser arquitecto, mi hijo va a ser arquitecto. Si yo no pude ser futbolista, mi hijo debe ser futbolista. Estoy transmitiendo ideas que yo no. Y eso provoca la ira
en nuestros hijos. No obliguemos a que estudie lo que nosotros queremos, sino que incluiremos a que ellos puedan seguir sus propias metas, sus propios sueños. Y por último dice, cuando los padres no admiten sus errores. Esto es muy común en la actualidad. De la forma en cómo provocamos la ira en nuestros hijos. Como padres nos equivocamos. Lo sabemos cada uno de nosotros. A veces hay promesas que no se pudieron cumplir porque falta de economía, tiempo o algo. Se hizo y no se pudo. Cometemos errores. Pero el mayor error no es que cometamos errores con nuestros hijos. El mayor error es no reconocer esos errores con nuestros hijos. Si me equivoqué, voy y pido disculpas al hijo. Pero usted dice, ¿cómo yo puedo pedir disculpas a mi hijo si yo soy la autoridad? Dicen algunos. Si usted prometió algo y no cumplió, es necesario ir y pedir disculpas al hijo. ¿Para qué? Para no provocar la ira en ellos. ¿Qué pasa cuando se provoca la ira? Hay un resentimiento acumulado y por ende la relación en la familia se rompe a medida pase los años. Entonces, procuremos no provocar la ira en nuestros hijos. No exasperéis a sus hijos para que no se desanimen, dijo Colosenses, sino que al contrario, tratemos de animarlo y de ver en qué estoy haciendo bien y en qué me estoy equivocando. Lo segundo, criar en disciplina. Esto se ha malinterpretado por muchas generaciones. La disciplina es enseñar límites, formación de carácter con amor. La pregunta es, ¿qué es disciplina? Disciplina no es, voy a agarrar un látigo, voy a dar con esto, no. Eso no es disciplinar, eso es castigo nada más. Enseñar a ser buenos hijos. Si la disciplina fuera mala, todos seríamos y aceptaríamos la indisciplina como algo bueno. La disciplina siempre como algo bueno. Y dice, en palabras simples, y principios por los cuales ha de vivir el hijo. Eso es la disciplina. Incluir pautas, principios, los que tienen que cumplir en la casa. Recuerdo, igual había un principio, y yo sé que muchos de ustedes tienen principios en sus hogares, y he visto y he escuchado de muchos jóvenes que cuando van a llegar tarde a la casa, ¿qué tiene que hacer el hijo? Tiene que llamar al padre y decir que voy a llegar tarde. También hay un horario en el cual los hijos tienen que llegar a la casa, ¿verdad? Entonces, esas son las reglas, disciplinas que el hijo tiene que cumplirlo, las pautas. Y la disciplina está encargado en que los padres tienen que hacerles entender cuáles son esas consecuencias de no cumplirla. Tenía un padre estricto yo, y más, como les digo, más sufrieron mis hermanas. Yo ya no. A mis hermanas decían que ellos iban a ir a la ciudad a hacer las tareas, consultas y muchas otras cosas. Y mi padre y mi madre daba permiso, ok, está bien, pero agarraba una tacita de agua, lo tiraba en medio del piso y decía, antes que se seque que está en el piso, esta agua, ustedes tienen que llegar. Si no llegan hasta eso, castigo seguro. Había otra también. A mis hermanas y a mis hermanos siempre revisaban los cuadernos y ninguna hoja tenía que estar doblada. Y si estaba doblada, también le doblaban las orejas a mis hermanos. Y así tantas reglas que también usted tiene que se deben de cumplir. Pero aquí la cosa es, la disciplina es darles a entender cuáles son esas consecuencias de no cumplirlas. Esa es la verdadera disciplina. La disciplina también es que todos nosotros
como padres tenemos que encargarnos del cómo debemos de cumplir esas pautas y esos reglamentos. El problema en muchos de los padres es que no les enseñamos el cómo deben de hacerlo, ¿verdad? Cómo lavar los platos, cómo lavar el baño, cómo lavar su ropa. ¿Qué es lo que primero que tenemos que hacer? Enseñarlos el cómo de hacerlos. Una vez enseñado, dejarlos que ellos hagan, y si no hace bien, ¿cuáles son esas consecuencias de no hacerlas bien? Eso es disciplina. Tiene que haber una acción, una educación y una reacción. El problema es que no hay consecuencias en lo que se ha hecho mal. Y la consecuencia no tiene que ser solamente física, de castigarlos. La consecuencia tiene que hacerlo reaccionar que estuvo mal. Ustedes han tenido padres que solamente con la mirada ya sabe que se portó mal. Y ya sabe cuál es la consecuencia de eso, ¿verdad? Ahora en la actualidad no hay consecuencias. El hijo hace lo que quiere, llega a la hora que quiere, juega lo que quiera. ¿Y el padre qué dice? Vas a ver, vas a ver. ¿Y el hijo qué dice? Ok, ya estoy viendo. ¿Qué más? ¿Qué sigue? Te voy a castigar, te voy a castigar. ¿Y cuándo llega ese castigo? Nunca llega. ¿Y el hijo qué aprendió? Que está bueno equivocarme, está bueno no hacer las cosas bien. Total, no hay consecuencias. ¿Verdad? Esto es lo que no quiere el Señor. El apóstol Pablo nos enseñó y dice, hay que criar con disciplina, es enseñar límites. Y si superas esos límites, si pasas estos límites, hay consecuencias. Y la consecuencia tiene que ser algo medido, sin exagerar, y sobre todo, hablar. Antes de castigarlos, háblelo, comenten con sus hijos y digan, mire hijo, te vamos a castigar por esto y por esto. Ahí estamos educando al hijo del por qué lo están castigando. Recuerdo una tía que ni bien escuchaba alguna cosa mala de sus hijos, lo agarraba y lo pegaba sin preguntar. Falta de comunicación. Lo castigaban sin siquiera decir las razones del por qué están castigados. Entonces, la disciplina ayuda a esto, a mejorar, no a empeorar. La disciplina te ayuda a que tus hijos sean disciplinados en cada área de la vida. Y por último, y este versículo dice algo muy importante. Proverbios 3, 11 al 12 dice, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrigen. Pues el Señor corrige a los que aman, tal como un padre corrige al hijo que es de su deleite. Lo tercero y lo último, amonestación en el Señor. La enseñanza espiritual no es opcional, es esencial en la crianza de los hijos. Algunos padres dan órdenes sin hacer acompañar órdenes de no honrar sus instrucciones. Proverbios 22:6 dice, e instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Creo que esto es muy importante. Muchas veces como padres podemos equivocarnos, como padres podemos cometer muchos errores, pero amonestar en el Señor, poner principios cristianos es lo más fundamental en la vida del niño, en la vida del hijo. Una relación sana, una relación estable es cuando hay límites claros y consecuencias apropiadas. Una relación mala es cuando no hay límites y que las consecuencias sean exageradas. El hijo no sabía cómo portarse y yo solamente lo castigué y lo castigué severamente. Lo que estoy provocando es una separación relación entre padre e hijo. Y lo importante es
que usted cuando va a castigar, castiga con propósito. Cuando usted va a regañar, regañe con propósito. Cuando usted va a educarlo, edúquelo con propósito. Ser padres con propósitos es de una manera intencional en la que usted está haciendo que su hijo sea alguien temeroso de Dios. El propósito de ser padres es educar hijos en el temor del Señor. El propósito de ser padres es que usted y yo vamos a educar a hijos fieles al Señor. Ese es el verdadero propósito. Lo que Pablo está enseñando aquí es el mismo propósito para todos nosotros. Que el padre no sea autoritario, sino que sea equitativo con los hijos. Y que los hijos sean obedientes en el Señor a los padres, porque hay una promesa de por medio. Y en todo esto se circula un solo propósito, que tanto los hijos y los padres honren a Dios como familia. Y si como familia no honramos a Dios, no nos sorprendamos cuando nuestros hijos quieran hacer a ellos bien les parezca. Una familia en Cristo no es perfecta, pero es una familia que se perdona, se forma y se sirve en amor. Efesios capítulo 6 del versículo 1 al 4 ofrece una visión profunda contracultural. Mientras que el mundo romano era autoritario, jerárquico, centrado en el poder, Pablo llama a ser una familia donde los hijos son valorados, donde los hijos son escuchados y donde los padres son responsables de reflejar el carácter de Dios. En ese sentido, Pablo muestra el cómo una familia es transformado por Cristo en nuestras vidas. Si nosotros antes de conocer a Cristo educábamos como quiera a nuestros hijos, ahora hay una pauta, un propósito de cómo educar a nuestros hijos. Sobre todo, valore a su hijo, escúchelo, que eso es lo más importante en esta época, en nuestro contexto. Muchas veces no escuchamos a nuestros hijos. Si usted va y ahorita y le pregunta a su hijo cómo están, la respuesta obvia va a ser bien. Y creemos que solamente con preguntar cómo está ya estoy cumpliendo la labor de escucharlo. El hijo siempre va a decir que está bien. Muy raras veces se va a abrir. Pero si le pregunta, ¿qué haces en tu escuela? ¿Cuál es el chico que te gusta? ¿Quién es el chico que te gusta? Estamos generando confianza y abriendo una comunicación amplia. Pero ahora simplemente creemos que ser padres es proveer lo material. Nos estamos equivocando. Ser padres es formar, aprender a escucharlos. Y que sus hijos también se van a equivocar, así como nosotros nos equivocamos. Y aprender a reconocer esos errores como padres y que como hijos no somos familias perfectas, sino que tenemos un propósito de glorificar a Dios en medio de esa familia imperfecta. No tengan miedo de equivocarse como padre. No tengan miedo de equivocarse como hijos. Tengan miedo no honrar a Dios como familia. Eso es lo que debemos de tener miedo. A veces tenemos miedo de equivocarnos, nos vamos a equivocar. Pero lo importante es que no deje que su hijo salga del núcleo del cristianismo. Oblíguelo, instelo a seguir a Dios en medio de todo problemas. Amén. Les invito a que podamos ponernos de pie y que pidamos a Dios ser esos padres, ser esa familia que honra a Dios en medio de las imperfecciones que tenemos nosotros. Oremos. Amado Padre, venimos en tu presencia para pedirte, Señor, la dirección de vida para poder ser padres, para poder ser hijos que honre y glorifique tu nombre. Que muchas veces podemos cometer errores y que en esta escuela de la vida, el aprender a ser padres, podemos estar equivocando. Pero ayúdanos a hacer y a cumplir el propósito de que podamos glorificar tanto padre como hijos tu nombre. Que podamos ser luz en esta generación. Que podamos romper las ideas que el mundo está ofreciendo.
Podamos ser ese ejemplo en todo momento de unidad, de corrección, de disciplina como familia. Ayuda a que como iglesia, como padres, podamos educar a nuestros hijos de una manera en la cual tu nombre sea exaltado por lo alto y que tú estés en el centro de la familia. Que ser padres con propósitos, es que el propósito de ser padres es que tú estés en medio de todo esto. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.